La gente que no quiere nada con Jesús es porque le encanta el pecado. Pero hay hijos que quieren todo con Jesús y de repente fallan. Pero no está hablando en este texto de nosotros, está hablando de la gente que odia la luz por querer seguir en las tinieblas. Porque Jesús dijo: el año agradable del Señor llegó, el año bueno de Dios llegó. Creo que cualquiera de nosotros, si no hubiera conocido a Cristo, no habría nada agradable, sino habría condenación, muerte, habría maldición. ¿Sí sabe que sin Cristo todo, verdad, es maldito? ¿Sí sabe que sin Cristo no hay bendición? Él es el que bendice todo lo que nosotros hacemos. Y quiero leerle un poco en Juan, en la traducción, en la traducción viviente, nueva traducción viviente. En el principio, cómo Jesús, ¿verdad?, vivía, qué es lo que hacía. Y fíjese cómo viene aquí en Juan 1, versículo 1 en adelante. Cuando Juan en la Reina Valera habla el verbo, habla de Jesús, significa que cuando dice en el principio era el verbo, ¿verdad?, significa que era Jesús. En esta versión dice en el principio era la palabra, y obviamente el verbo es la palabra. Cuando usted lea la palabra está hablando con Jesús. Amén. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Fíjese cómo, ¿verdad?, Jesús estaba con Dios. Y también dice que la palabra era Dios. Así que cualquiera que le diga que Jesús no es Dios está mintiendo. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Amén. El que es la palabra, o sea, el que es, ¿verdad?, Jesús existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. O sea, fíjese qué tremendo. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Cuántos de aquí, verdad, no tienen vida después de conocer a Jesús? ¿Cuántos de aquí no sintieron que volvieron a nacer después de que Jesús les otorgó el perdón? Y fíjense cómo dice: la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Así que por mucho que se ponga oscuro el asunto, no va a poder apagar lo que Cristo hizo en usted. Dios envió a un hombre llamado Juan para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran en el testimonio de Juan. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado. Fíjese qué poderoso está esto. Si usted lee Apocalipsis, ve cómo es ahorita en este momento Jesús. Jesús no es como llegó. Él tiene ojos como llamas de fuego. Su pelo, ¿verdad?, es como blanca lana. Su rostro es resplandeciente como el sol. Sus pies como bronce bruñidos. Y cuando habla dice que es como un estruendo de muchas aguas. Cuando Juan vio a Jesús dice que cayó como muerto. Y Jesús le dijo: no tengas temor, soy yo. Nada más que ahorita ya estoy en mi modo normal. Porque así como estaba, me despojé de esto y me fui a ser un humano, para que todos pudieran ver a Dios en mí. O sea que Jesús ya estaba formado así. El detalle es que Él se despojó de eso y se vino a ser un humano para que pudiera habitar entre nosotros y pudiera darnos ejemplo de que sí se podía vivir cerca del Padre. Así que vino al mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció, por eso fue que lo mataron. Vino a su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Recuerdan cómo los fariseos, los escribas, la gente que leía la palabra, fue el que mató a Jesús? Pero aquí es a donde entramos usted y yo. Dice: pero a todos los que creyeron en Él y los recibieron, les dio el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Qué hermoso es que ahora cuando Jesús baja,
muere por nosotros, resucita. Yo creo en eso. Y solamente por creer que Jesús, ¿verdad?, murió por mí y resucitó y me perdonó, yo paso a ser hijo de Dios. Antes no era judío, ahorita tampoco, obviamente, ¿no? Pero sí soy judío espiritualmente. A Dios es algo tan increíble, injertó en la raíz, ¿verdad?, a un gentil para que fuera parte del pueblo judío. Yo obviamente soy de México, pero espiritualmente soy judío. El día que me muera no me voy a ir a México, me voy a ir a la Nueva Jerusalén, a donde están las calles de oro y mar de cristal. Ahí es a donde vamos a ir. ¡Qué impresionante! Y obviamente usted tiene que saber que por recibirle, por aceptar a Jesús, por creer en Él, por ¿cómo le explico? Valorar ese sacrificio que Él hizo, al él ser Dios, despojarse de eso y decir, bueno, yo tengo que bajar y morir por toda la humanidad. Y obviamente los suyos lo rechazaron, lo crucificaron. Y si usted lee la historia, ve que los que creyeron en Jesús fueron los que no eran judíos. La mayoría de ellos no eran judíos, fue los que más mostraron fe y decían, wow, qué fe es esta la que yo estoy viendo. Y todo ya estaba preparado para que usted y yo pudiéramos entrar y ser llamados hijos de Dios. Eso no estaba planeado en el principio. Eso no estaba planeado. El Padre dijo, ve por los nuestros, predícale a los hijos. ¿Sabe cómo éramos mencionados nosotros? Como perros. Pero bendito sea Dios que por la fe que tenemos, ahora no somos perros, somos hijos de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué privilegio! Y miren, usted y yo nacemos, somos hijos, dice, y ellos nacen de nuevo, fíjese, no mediante un nacimiento físico, como resultado de una pasión humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra, entonces Jesús se hizo hombre. Mire cómo dice el versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. ¡Qué privilegio! Y mira, acompáñenme ahí mismo en Juan 3:16, en esta misma versión, que dice así. Juan 3:16. Déjame aquí. Fíjese qué es lo que dice. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. O sea, es el Hijo que ahorita está con ojos de llamas de fuego, que cuando habla, ¿verdad?, es como un estruendo. ¿Se imagina? Ese hijo es abogado ahorita ante el Padre. Cuando llega el acusador de los hermanos y nosotros caemos y de repente dice el diablo, este es mío, me pertenece. Y llega el león de la tribu de Judá a decir, no, yo pagué un precio muy alto y yo sé que cayó, pero ¿sabes qué? Le voy a echar agua, le voy a arreglar un poquito la tierra, pero de que da fruto. Porque todo lo que yo empiezo, lo termino. Así que pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo que en Él cree, pero todo que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todo lo que hace el mal odia la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Ojo con lo que voy a hablar.
La gente que no quiere nada con Jesús es porque le encanta el pecado. Pero hay hijos que quieren todo con Jesús y de repente falla. Pero no está hablando en este texto de nosotros, está hablando de la gente que odia la luz por querer seguir en las tinieblas. Porque si usted lee la historia, lo que le pasó a David, lo que le pasó a Sansón, lo que le pasó a Jefté, lo que le pasaron a hombres de Dios que fallaron, pero amaban a Dios, Dios los restauró y los puso en un lugar de honor en el libro de Hebreos 11, en el Salón de la Fama, como héroes de la fe. Todos los que hacen el mal, dice, odian y se niegan a acercarse porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero nosotros no. Nosotros nos acercamos y le decimos, Señor, perdónanos. Si esto tiene que salir a la luz para que me destruyas, pero me vuelvas a edificar, no me importa, pero yo no quiero estar lejos de ti. Perdóname, ayúdame, vivifícame, porque es horrible estar lejos de Dios. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos has dado de poder estar en tu palabra y poder estudiarla. Y hoy vamos a abrazar, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entenderla para poder ser libres, Señor. Yo no sé si tus hijos quieran ser libres, pero si hay cosas en mí que no son correctas, Espíritu de Dios, hoy queremos alinearnos a ti. Tu palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con oír la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, amada familia, Dios no vino al mundo para juzgarlo. Dios no vino al mundo para matarlo. Dios no vino al mundo para que fuera el mundo, ¿verdad?, destruido, porque realmente Él tenía las bases para poder acabar con todos nosotros. Pero lo que sí vino fue a formar hombres y mujeres de Dios, que tenían que entender que Dios quiere hacer un cambio en nuestro corazón. Fíjese, yo estaba estudiando Romanos 2 y quiero que veamos cosas muy interesantes de este libro. Pero antes de eso, por eso les leí todo lo que Jesús hizo y para qué lo hizo. Romanos 2 versículo 1, en esta misma traducción nos vamos a quedar. Fíjense lo que dice: tal vez crees que puedas condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y tú no tienes excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas la misma maldad. No sé si le ha pasado, pero cuando usted se molesta con alguien que le hace daño, regularmente se enoja con alguien que se parece igualito a usted. Igualito. Claro, obviamente no está contento porque le están hablando igual, o están tratando igual, están haciendo lo mismo que usted está haciendo y que usted hace. Y tú que estás juzgando y estás diciendo, ese hombre merece morir, ese hombre merece ser crucificado prácticamente, ¿no? Ese hombre merece la muerte. No lo queremos aquí. Regularmente cuando hay ese corazón y cuando nosotros estamos en esa posición, nosotros estamos o vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos juzgando. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, de que si ve algo injusto, pues yo le aconsejo que ore para que sean restaurados y que no oren para que sean destruidos. Porque a nosotros nos ha pasado mucha gente que juzgaron nuestros errores, pero al pasar de los años, toda la gente que juzgó terminó haciendo lo mismo que juzgó. Así que un día yo me salí de la iglesia de mi pastor de una manera incorrecta. Luego regresé para pedir perdón y quedarme y arreglar todo ese asunto. Y mucha gente se levantó diciendo, es un pecador, es un hijo del diablo, él es un desobediente. ¿Cómo es posible que se haya salido así de la iglesia? Es que no puede ser. Después regresamos, nos quedamos, terminamos, salimos bien, gracias a Dios. Tengo, ¿verdad?, esa bendición de que salí bien de esa casa. Pero toda la gente que juzgó se salió exactamente igual, pero ellos no regresaron, ellos se fueron. Y aparte se llevaron gente, cosa que nosotros nunca hicimos. Entonces a mí me impactó ver cómo la gente que juzgó una situación terminó haciendo lo mismo que juzgó.
Yo cuando veo algo, por ejemplo, de repente, ¿no? Que se fue alguien de aquí y que se vio raro el asunto, yo prefiero bendecirlo, prefiero pensar bien de él, prefiero decir, Señor, guárdalo, Padre, yo no me voy a meter, ese es tu problema, tú eres la justicia, yo lo bendigo, gloria a Dios, porque eso es mi cobertura. Porque cuando usted tiene un corazón diferente al de Dios, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo, entonces a lo mejor lo que usted está juzgando es correcto, pero el corazón no está correctamente alineado, porque nosotros no somos los que morimos por la gente, fue Cristo Jesús. Y cuando nosotros entendemos ese principio, si cae un pastor, si cae un ministro, usted no va a juzgar, usted va a decir, Dios mío, guárdame, levántalo, va a sentir terrible en su corazón. Por ejemplo, nosotros supimos de un divorcio de unos pastores muy famosos y todos, hijo del diablo, ese falso apóstol, y mira ahorita cómo está su casa destruida. Y yo, Señor, ten misericordia del apóstol, Padre, yo no entiendo nada, pero guárdalo. Trato yo de no juzgar las cosas que veo en el internet. Trato nunca de meterme en ese asunto, que si es un falso profeta, que si es un falso maestro, que si es un hijo del diablo. A mí qué me importa lo que sean ellos, yo los bendigo. Si no me gusta, no los escucho. ¿Para qué estoy ahí de metiche chismoso? ¿Para qué estoy metido en un lugar donde no me gusta? Está fácil. No tiene sentido. Hijo del diablo, falso apóstol, hipócrita, fariseo. ¿Y que usted qué ¿usted quién es? Y al rato va a terminar haciendo lo que usted está juzgando. Qué difícil, qué complicado. Porque el diseño del inicio no es venir a condenar al mundo. Nosotros no teníamos entrada directa al trono de la gracia. Nosotros no teníamos acceso a la presencia de Dios. Nosotros no teníamos acceso a la palabra rema. Entienda, usted y yo estamos conectados por Dios por gracia. Por gracia somos salvos. Y esto no es de usted, sino viene de Dios. Así que veo una situación y yo no la juzgo. A mí me gusta enseñar. Yo he cometido muchos errores y de la manera en que he visto a la gente caer, o de la manera en que la gente me ha ofendido, porque a veces llega gente y te recuerda el 10 de mayo, el 15 de febrero, el 5 de octubre y te dice, yo no digo hijos del diablo, ojalá y se vayan al infierno, me ofendieron a mí. No, Señor, restáuralos, no saben lo que están haciendo. ¿Qué fue lo que hizo Esteban cuando lo apedrearon? Dijo, Señor, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Probablemente Esteban dijo, yo no sé, pero si él hubiera dicho, hijos del diablo, se van a ir al infierno, generación incrédula y perversa. Tenía todo para decir eso, pero se quedó callado. Lo que pasa es que cuando nosotros somos los que necesitamos misericordia, cómo nos encanta que nos den misericordia. Pero cuando alguien necesita misericordia, somos los primeros en poner el dedo y enjuiciar y condenar y maldecir, cuando ese espíritu no es de Dios. Y todo lo que hacemos es lo que vamos a terminar haciendo. Dice, y sabemos que Dios es justicia y castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros, ¿por qué? Dice, juzgas a otros porque haces esas cosas. ¿Cómo entonces tú crees que vas a evitar el juicio de Dios como tú haces lo mismo? No te das cuenta, fíjense qué tremendo está el versículo 4. No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. A mí me impactó esta palabra, porque últimamente lo que ando yo buscando de Dios es que me dé ese tipo de palabras. Oiga, Señor, háblame. Y me dijo, yo soy tolerante, bondadoso, paciente contigo. ¿Acaso no significa nada eso para ti? Y es que yo no sé usted, pero cuando usted pide perdón, el regalo es que le perdonen. Pero hay gente que intenta pedir perdón, pero no tiene suficiente carácter para acercarse y pedir perdón cuando la riega. Pero cuando él la riega, él sí quiere que la gente le perdone. Él sí quiere que la gente le disculpe. Él sí quiere sentirse en paz, tranquilo. Ay, gloria a Dios, no me condenan. Wow, qué bonito se siente caminar en un lugar donde la gente te mira bien y te dice, no te preocupes, ya te perdoné. Ve en paz, Dios está contigo. ¿Cuántos alaban a Cristo por la gracia y el favor que fue desatado en nosotros?
Entonces necesitamos también valor para pedir perdón, porque si nosotros solamente nos quedamos en el intento, te vas a ir al infierno. Entonces, porque no estás metiéndote bien, sino estás intentando hacer las cosas bien. Pero aquí no se trata de intentar, aquí se trata de hacerlo. Gracias por el amén, hija. Obviamente caemos, muchas veces fallamos, sentimos que nos estamos ahogando, sentimos que ya no está, que algo está pasando, pero vienen esos de repentes que te dice Dios: estoy contigo, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo, yo te amo, no tengas temor, yo te voy a restaurar, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar. Y dice: ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios, y fíjense esto, iglesia, la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? O sea, Dios es tan bueno y bondadoso con nosotros que lo único que Él desea es que nosotros nos podamos arrepentir. Es por eso que muchas veces, ¿verdad?, usted puede ver palabras de juicio, palabras de condenación, pero bueno, al final de cuentas cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de nuestra propia vida. La Biblia dice: cuando llegó a los fariseos les dijo: ustedes no entienden lo que significa misericordia, no lo entienden, ustedes no comprenden eso. Así que aquí hay unas palabras que vienen aquí. Dice: ¿acaso menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Y fíjense, benignidad podría ser considerada la bondad de Dios hacia nosotros en cuanto a nuestros pecados pasados. Él ha sido bueno con nosotros debido a que Él aún no ha juzgado, aunque nosotros lo merecíamos, pero en nuestra vida pasada nosotros fuimos perdonados de cosas espantosas. Y qué bendición que Él tuvo benignidad con nosotros. Qué bendición que no miró Él nuestra condición, sino que nos restauró, nos levantó y nos hizo hijos de Dios cuando no lo merecíamos. La siguiente palabra que Él menciona en este texto es la paciencia. Y la paciencia podría ser considerada como la bondad de Dios para nosotros en cuanto a nuestros pecados presentes. Yo sé que usted no peca porque se me quedó viendo con cara así de que, o sea, yo no peco, pastor. Fuego nada más, fuego. Y hay unos que fuego y azufre. No se creas, broma, Dios nos libre, ¿no? Pero la realidad es que todos pecamos y Dios ha tenido paciencia con nosotros. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados presentes. Y en este mismo día y así en esta misma hora nosotros hemos, ¿verdad?, muchas veces caído de su gloria, pero Él nos sujeta y nos vuelve a levantar para gloria de Dios Padre. No por nosotros, sino por Él. También hay otra palabra aquí que dice longanimidad. Y esto podría ser considerado, y esto es algo que yo quiero que usted atesore en su corazón. Esto podría ser considerado como la bondad de Dios para con nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros. Él sabe que nosotros pecaremos mañana y al día siguiente, pero Él nos sujeta y nos libra. Ahora, fíjense todo esto. Considerando todo esto, es una sorpresa que Pablo escriba estos tres aspectos de la bondad de Dios para nosotros como una riqueza. La riqueza de la misericordia de Dios en cuanto, y yo quiero hablarle de cuatro cosas que hay en la riqueza de Dios. Es una medida de Dios en cuanto a estas riquezas. Primero, porque nadie puede perdonar como Él. ¿Por qué cree que cuando un hermano o una hermana le hace caras, usted se enoja y luego no le quiere hablar? Nada más estamos hablando de algo tan sencillo. ¿Por qué cree que cuando le voltean la cara, verdad, usted también pues me va a conocer la manita bien porque va a ver que yo también la sé voltear y voltear bien? O sea, hay cosas a veces nosotros que no tenemos esa capacidad que Dios tiene para poder tener esa bondad tan grande y misericordia que Él ha mostrado con nosotros. Primero, su grandeza. El hacer el mal a un gran hombre es un gran mal. Y Dios es más grande que todos, pero Él muestra su misericordia. ¿Me oyó? Cuando usted le hace el mal a un gran hombre,
¿verdad? Es un gran mal. Dice la Biblia, no hagas mal a la gente que te hace lo bueno, porque el mal nunca se va a apartar de tu casa. Eso es un principio. Cuando usted le hace el mal a alguien que le ha cuidado, que le ha tratado bien, que ha sido bondadoso con usted, cuando usted le hace mal a esa persona, usted está acarreando maldición para su vida. Pero fíjese, Dios es más grande que cualquier gran hombre y gran persona, pero la misericordia de Dios es más grande y mostrada de una manera muy amplia hacia nuestras vidas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la grandeza del Padre? Porque es una grandeza eterna. Él nunca dice yo te condeno. Es más, Él dijo, todo pecado es perdonado. Si a mí me maldices, al Padre lo maldices, no hay problema, pero cuidado con maldecir al Espíritu Santo. O sea, qué impresionante. También vemos su omnisciencia. Si alguien conociera todos nuestros pecados de los que estamos aquí, mostraría misericordia. De repente se le bota el don de ciencia y empieza a ver arriba, ¡pum!, películas. ¡Wow! No inventes, hizo Juan. ¡Wow! No inventes, Candy. ¡Wow! Hizo eso. Y empieza. ¿Mostraría usted misericordia? A lo mejor lo que va a hacer es matarlo. Lo trae atorado. ¿Qué lo voy a andar perdonando? ¿No vio cómo me habló, pastor? Si yo soy el gran hombre de Dios. ¿Qué lo voy a andar perdonando? ¿No vio cómo me trató el hermano, la hermana? Por eso Dios no desarrolla el don de ciencia en muchos de nosotros. Pero Él que está en todo tiempo, de repente ve que un hermano agarra el cigarrito. De repente ve que un hermano habla una mala palabra. De repente ve un hermano que cae en pecado. Porque todos nosotros estamos expuestos a eso, familia. Una mala palabra, una mala actitud, una traición. Todos nosotros. Y Él que es omnisciente y que lo está viendo todo y que está observando, se para delante de ti y te dice, hijo, arrepiéntete, yo te voy a perdonar. Te amo. Qué tremendo. Qué impresionante. También Él tiene poder. Algunas veces los males no son arreglados debido a que están fuera de nuestro poder. Pero Dios es capaz de arreglar todos los males en nuestra contra. Wow, pero Él es rico en misericordia y Él tiene la capacidad de solucionarlo todo. ¿Cuántos no le dan gloria a Dios por ese poder? Dios es un Dios poderoso, es un Dios omnisciente, es un Dios grande. Pero toda esa grandeza, ese poder para ver y desarrollar tantas cosas que nosotros hacemos y que tenga el poder para destruirnos y no destruirnos, y usar todo eso para darnos la oportunidad que nosotros nos podamos arrepentir. Wow, eso es algo muy fuerte y muy grande. Así que, y luego fíjense, viene otro que dice, es el objeto de su misericordia, a un simple hombre. Mostraríamos nosotros, si este es algo así quiero que tú lo veas, que te va a volar la cabeza el asunto, pero ¿tú mostrarías misericordia de una hormiga? Y de repente se me vino a la mente cuando yo he agarrado las hormigas y ¡pum!, llegó otro día. Digo, yo sé que nada más yo lo he hecho, ¿verdad? Paz, ya la hormiguita ya... Adiós. Pero realmente nosotros somos igual que esa hormiga. De hecho, Dios nos compara y dice, deberían de aprender de las hormigas. Tú que eres un perezoso. La hormiga no necesita que le estén diciendo qué tiene que hacer. Él se levanta, se pone a chambear, junta y hace su chamba. Aprende de las hormigas. La pregunta es esa, ¿usted tendría compasión de una hormiga? Pero Dios tiene compasión de nosotros. Qué hermoso es la misericordia de Dios. El saber que qué grande es su bondad de Dios. Es un gran pecado presumir, ¿verdad?, de la gracia de Dios o abusar de la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que usar todo eso que estamos viendo, iglesia, para decirle al Señor, alinea mi vida, de verdad, tú mereces lo mejor de mí. Yo quiero hacer lo correcto. Los hombres ven muy a menudo la paciencia y la longanimidad de Dios como una debilidad de Dios. Ellos dicen cosas como, si hay un Dios en el cielo, que me mate. Hay gente que habla así. Cuando no ocurre esto, ellos dirán, en vez, te dije que no hay Dios. Y los hombres malinterpretan la paciencia y el amor de Dios, ¿verdad? Y se rehúsan a arrepentirse.
En lugar de usar eso para poder motivarse a arrepentirse y decir, ¿sabes qué? Ya me cayó el 20. A partir de hoy mi vida va a cambiar. Voy a dejar todo lo que no está edificando en mi vida y voy a empezar a santificar mi vida. Fíjese que vimos el viernes. Vimos a Enoc, que pudo caminar con Dios 365 años. Y obviamente está muy chistoso el número, ¿no? Pero son 365 días el año. Así que tendríamos que llevarnos un día a la vez y echarle muchas ganas para entrar en una conexión divina con Dios, valorando todo esto que le estoy platicando. Que si usted y yo no hemos sido aplastados es porque hay todavía esperanza y misericordia para nosotros. Y que si un día usted ve a alguien que está muy mal, yo le digo, tenga muchísimo cuidado cómo está su corazón, porque usted puede hacer lo mismo que está juzgando. Así que yo creo que usted y yo tenemos una gran oportunidad para poder empezar a conectarnos con Dios de estas maneras que hablamos el viernes. Caminar con Dios, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo lo elaboro? Mire, familia, está bien simple. En la mañana tenemos que pararnos y en vez de ver el celular, lo primero que hacer es decirle, gracias Señor, porque me has dado oportunidad de levantarme. Espíritu Santo, el día de hoy quiero caminar contigo. Después que hacer, tómese 5 minutos para leer la palabra por lo menos antes de empezar el día. Que se empiecen a hacer hábitos, como dijo Naim, que nos lleven hacia el éxito, que a lo mejor no se notan. Yo le voy a decir algo. Si nosotros empezamos a hacer cambios pequeños, a lo largo se va a notar el trabajo de esos cambios. Así que, iglesia, yo estoy sintiendo que esta casa Dios la quiere dimensionar y le quiere enseñar principios de santidad profundos. Por eso muchos de nosotros en este tiempo fuimos probados y muchos caímos. Pero si Dios nos está dando una oportunidad es para levantarnos, pero ahora con poder y autoridad. Y todo lo que pasó, es decir, todo eso usarlo para valorar el gran amor que Dios nos tuvo y decir, Dios tuvo misericordia de mí para que el poder de Dios sea desarrollado en mi vida y yo pueda ayudar a mucha gente allá afuera a decirle, Cristo es un Dios bondadoso, Cristo es un Dios bondadoso, Él me perdonó a mí, también los puede perdonar a ustedes y empezar a predicar la palabra de Dios con poder. Dejar a un lado la religiosidad. La religiosidad no nos va a servir de nada si no aprendemos a ver la bondad de Dios. Cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos restauró, cómo Dios nos dijo, vamos, sí se puede. Vimos en la mañana cómo Jefté era un hombre que tenía miedo. Fíjese, este hombre tuvo miedo. De sus hermanos se huyó cuando era un hombre valeroso, era un hombre valiente y él dijo, no, yo me voy, tengo miedo. Pero de repente Dios lo mete en una bronca y dice, bueno, el miedoso lo voy a meter a la guerra. Y él acepta, y cuando el enemigo no quiso oír de manera pacífica el asunto, resolverlo, dijo a los enemigos, voy a pelear contra ti, te voy a matar. Y entonces el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Así que cuando usted empieza a entender este principio y diga, voy a pelear, voy a avanzar, ¿quién cree que es el primero que lo va a atacar? El diablo se va a poner loco, pero yo le voy a decir algo, el Espíritu de Dios va a venir sobre usted y Dios le va a dar la victoria para que pueda ver la gloria de Dios, porque nuestro Dios es un Dios bondadoso. Miren, ignorando su benignidad, cuando uno ignora que su benignidad te guía al arrepentimiento, muchos malinterpretan la benignidad de Dios, ¿verdad?, hacia los impíos. Ellos no entienden que la razón de todo ello es para llevarlos al arrepentimiento. Y muchos de nosotros a veces decimos, no, es que Dios es bueno, Dios es bueno, y confundimos esa benignidad y la tomamos como libertinaje. Pero ¿sabe qué, iglesia? El Espíritu de Dios me decía, llegó el tiempo de abrazar este pasaje y hacerlo vivo. La iglesia se tiene que alinear en el nombre de Jesús. Amén. Para que nosotros podamos ver la bondad de Dios. Qué hermoso es Dios, amén. Así que, amada familia, yo no sé cuánto tú has batallado, no lo sé. Nuestro trabajo no es juzgar a la iglesia. Nunca ha sido. De hecho, yo le decía a mi esposa, ¿sabes, amor? Si yo dejara esto por un error o me fuera o terminara todo esto,
Hay algo que sí quiero que tú sepas, es que yo nunca abrí la iglesia para un negocio. Pues a mí me da igual si esto terminara solamente. Lo único que me dolería es que si había un propósito en esto, no poderlo terminar. Porque nosotros no estamos aquí de pasada, sino para cumplir un propósito en la vida. Pero nunca dejaría de servir a Dios, porque siempre hay formas de hacerlo. Siempre va a haber formas de hacerlo. Así que yo no sé qué te mueva, ¿verdad? Y cuál sea el impulso de tu corazón. La Biblia dice que lo que tú haces es lo que eres. Y si nosotros queremos adorar a Dios, y si nosotros queremos alinearnos, necesitamos entender que toda la bondad que Dios nos ha mostrado es sola y únicamente para llevarnos al arrepentimiento y empiece a caminar una iglesia en santidad y en pureza, genuina delante de Dios, no de los hombres, de Dios, para hacer cimientos grandes. Y yo te voy a decir algo: cuando venga un problema, el que te va a defender es el Señor. Cuando venga una enfermedad, el que te va a sanar es el Señor. Porque Él es el que decide si te sana, si te bendice, si no te bendice. Solamente Él. No hagas las cosas agradando a la gente, haz las cosas agradando al Creador. Hazlo agradando al Creador.